Hemos estado grabando. Ya. Está bien, Lenny, está muy bien tu exposición. Queríamos aprender sobre la aplicación del like y está muy bien. A ver, hasta ahorita teníamos el control de lectura de deberes, la línea de tiempo y De el glosario, ¿verdad? y comprar eso de la pluma y la tinta. Eso, la pluma y la tinta. Y el resumen, como siempre. Ese y el resumen. Ya. Sigamos. La poesía, el ritmo y la sensibilidad. ¿Qué es la poesía para ti, mi amor? A ver, la poesía, ¿cómo le diré? Eh, eh, a ver, la poesía. mm, Es como decir que posee un género literario escrito en verbo. Ya, es un escrito en verbo, ya. ¿Qué más es la poesía para ti? Queda, queda una historia de estético y de bello. Es una historia de modo estético y bello. Ya. La poesía es una forma de expresión. Ya, puede ser algo romántico, puede ser algo de terror, puede ser algo de ficción, puede la poesía contarnos una historia. La poesía es una forma de expresión, ¿ya? Dice, la poesía tiene sentimientos. Exacto, en cada uno de su escrito, esta va expresando un sentimiento, va expresando algo característico del momento que ésta quiere dar a denotar. Ya. Ya, la poesía también no es un escrito como los normales. La poesía está constituida por versos, por rimas, ¿ya? Y cada una de las rimas tiene una clasificación, ¿ya? Mm, Aquí tenemos dos poemas, estos no los vamos a leer todavía. Ya, aquí tenemos, a ver, vamos a leer esta poesía, ¿ya? Ya, ¿En qué ayúdame, Lenny. página? ¿En qué página es? No sé si puedes leer de la pantalla mi vida, porque Ok. esas todavía no están subidas. A ver, déjeme ver si puedo. Sí, ahí recordar. A ver. A galopar las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete de pueblo, al sol y la luna. A, gala- a, a galopar, a galopar, hasta entrecharlo en el mar. Ya, Corazón suena, resuena, resuena de la tierra en España, en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarlo en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte ni va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete de pueblo, de la tierra es tuya, a a galopar, hasta enterrarlo en el mar. ya. ¿Qué notamos del poema, Leti? A ver. mm, mm, ¿Qué me quiso decir? El corazón que suena que ¿O qué nos cuenta? del corazón de nosotros. Ya. Primero nos está hablando de un jinete, ¿no? Y de Sí, un caballo.
¿Qué nos está mencionando? Que galopen. Este es un poema antiguo Mm, de los tiempos de guerra y nos está hablando en qué parte? De las tierras de España. bueno, ¿Qué está buscando? Está buscando una libertad porque dice galopa caballo 4A, jinete de pueblo, al sol y a la luna. Nos está diciendo que él debe seguir su camino de libertad hasta enterrarlos en el mar. ¿A quiénes va a enterrar? Aquí ya existe algo de una guerra porque le dice que galope, que siga huyendo o que sea fuerte. Que es nadie la muerte si va en tu montura. Ya, es decir, que mientras él pelee por su libertad, la muerte no importaba en esos tiempos. mm, Ya, primero, nos dio un mensaje. Ahora, ¿qué notamos del poema? Que va con rima. Cuatralbo, pueblo. Galopar, otra vez galopar. Repite otra, rima. A ver, Galopar el resto del caballo que es así. es eso. El poema va a ser expresado en diferentes formas y va a expresar un sentimiento. En este caso nos está expresando un sentimiento de qué? De fortaleza, de valentía, pero también tiene características de su escritura, que en este caso sería cada uno de los versos más su rima. Mm, Ya, hasta ahí vimos. Ahora sí, ¿qué es la poesía? Imaginemos una comunidad de los primeros momentos de la humanidad, reunida junto al fuego. Una mujer o un hombre muy anciano se sienta en el centro del círculo. De su boca nacen héroes y heroínas, semidioses y dioses lejanos, gestos maravillosos y situaciones difíciles. El lenguaje del recitador es hermoso, palabras sonoras que quedan vibrando en la memoria de quienes lo escuchan. Muchos, o aún niños, sueñan con poder contar estas historias con la misma fuerza y belleza que hace un esfuerzo por recordar palabra por palabra lo que han escuchado. Un lenguaje, una literatura, es la expresión de una cultura por medio de un actor actual o antiguo. Hace lo mismo que ese anciano o anciana junto al pueblo. Nos habla de cosas interesantes. Lo que escuchamos o lo que leemos nos emociona y nos inspira. Poco a poco empezamos a caer en cuenta que ya no estamos escuchando la historia de un héroe lejano, estamos reflexionando sobre las condiciones mismas del ser humano durante su viaje por este mundo, a lo largo de lo que llamamos vida. ¿Cómo recordamos fácilmente estas palabras para recitarlas una y otra vez? ¿Cómo simplificar el proceso de enseñar a otras personas? Para esto el lenguaje tiene algunos secretos. ¿Y cuál es uno de esos secretos? Uno de estos secretos es la poesía, porque la poesía le permite contar una historia, un sentimiento, una tragedia en forma de poema, que este puede ser plasmado y puede ser recordado. ¿Ya? mm, Aquí tenemos unas coplas populares del Ecuador. El regresar a mi tierra es mi único frenesí. sí. Toda mi dicha se encierra en la tierra en que nací. Aquí tenemos nuestro primer verso con nuestras rimas. Ahí, ahí. Ya, ¿qué nos dice aquí en el primer verso? Que él quiere regresar a su tierra. ¿Ya? Achachay, Mm, aguacerito. Achachay, aguacerito. No me vayas a mojar.
porque soy muy pobrecito que no tengo que mudar. Ya, mudar para nuestro glosario, Elena. Darle, o cambiarse de casa. Ajá, es cambiarse, pero vamos a ponerlo. A ver. Listo. Ya, este otro verso, ¿de qué nos está hablando? De qué frío, que fría, guarecitito, no me vengas a mojar porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. De una persona pobre. Exacto, aquí nos está mandando un mensaje de una persona pobre. Mm, Señor teniente, aquí vengo para hacer mi testamento. Dejo mi amor a mi novia y mis memorias al viento. Ya, aquí tenemos otro verso, este ritmo. ¿Qué mensaje nos está transmitiendo? que se separó de su novia. A Podría ver, decirse así. Ya, como en el carnaval, mi amor. ¿Has escuchado las coplas que cantan? sí, hasta ha hecho un video. Ya, exacto. Entonces, eso es una forma, es poesía en sí, pero también las pueden nombrar como coplas porque son más cortitos. Pero es poesía que buscan transmitir ya sea un mensaje de risa, de enojo, de tristeza, de miedo, pero están transmitiendo en forma de qué? De verso, y este verso que con rima, ¿ya? Mm, Es lo que nos hablaba al principio. La poesía tiene rima y tiene sensibilidad, ¿ya? El ritmo en el lenguaje poético. Se cree que la poesía, recitada o cantada, tiene su origen en los ritos religiosos, pero poco a poco este tipo de actividad encontró otros espacios y razones para emplearse. Por ejemplo, los pueblos necesitaban cantar las hazañas de sus héroes para que las generaciones más jóvenes las conocieran. Estas historias comenzaron a narrarse en versos de manera oral. Ya anteriormente ya vimos que era un verso, era un párrafo pequeñito que tenía rima, ¿ya? Entonces, ¿qué comenzaron a hacer nuestros aborígenes? A contar en verso. Las primeras recitadoras eran quienes transmitían las grandes obras literarias de generación en generación antes de la invención de la escritura. Para poder memorizar las enormes poemas que recitaban, hallaban una primera herramienta poderosa, el ritmo, como una canción. Si a ti te gusta una canción, se te pega, por eso uno dice, "Ve, esa canción ha sido pegajosa", pero es un ritmo que nos capta, que nos llama la atención y por ende nos memorizamos. Es lo mm, que hacían nuestros aborígenes. Ellos buscaban un ritmo para ese poema y mediante esos ellos memorizaban dicho verso. mm, ¿Ya? como si cantaron. Exacto. Era música para ellos, como en la actualidad para nosotros. Y eso les permitía a ellos memorizarse dichas hazañas que en ese tiempo suscitaban. El Ya. ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que da musicalidad al verso. El poema juega, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje para volverse sonoro, para modificar el significado de las palabras. El ritmo de un verso o de un conjunto de versos se produce en función de la recopilación de, primeramente, ¿qué recopila el verso? El número de sílabas de cada verso, la rima, las pausas obligatorias por signos de puntuación, cesuras o la pauta final del verso. Cesuras, mi amor, para el glosario. Listo. Ya. Y los acentos obligatorios. ¿Ya? Entonces nos da 4 pautas que debe tener la poesía.
el número de sílabas de cada verso, la rima, las pausas obligatorias y los acentos obligatorios. ¿Ya? Métrica. Lo primero que salta a la vista cuando leemos un poema son los versos. La palabra verso proviene del latín versus, que significa hilera o surco del arado, por su similitud visual con los surcos. El término verso se aplica a cada una de las líneas que conforman un poema. Las palabras que conforman un verso se estructura en base en ciertas reglas. Una de estas reglas tiene que ver con la melodía, es decir, con el número de sílabas que comprende un verso. Las sílabas métricas. Cada verso contiene cierta cantidad de sílabas. Para establecer el número de sílabas métricas, es decir, las sílabas que componen un verso, existen algunas reglas para contarlas de diferente forma como se encuentran las sílabas de cada oración. ¿Ya? Dentro del ritmo nos hablaba de algunos elementos que éste debía contener. ¿Ya? ¿En qué? En función de un verso, y nos hablaba de cuatro, ¿verdad? El número de sílabas, el ritmo, la pausa y el acento obligatorio. Ahora, cada sílaba, mencionábamos que cada verso tenía su rima, ¿verdad? Pero Sí. para que estos versos tengan rima, existe o se debe contar las sílabas. Para esto hay sílabas métricas, ¿ya? Es decir, las sílabas métricas nos permite contar cada una de las sílabas de la oración del verso. Por ejemplo, regresemos aquí. El regresar a mi tierra. El es una sílaba. Re, otra sílaba. Gre, otra sílaba. Sar, otra sílaba. A, otra sílaba. Mi, otra sílaba. Y Tie, otra sílaba. Ra, otra sílaba. contar. Exacto, entonces vamos a contar estas sílabas y la vamos a ir haciendo métrica. Una vez que nosotros contamos, vamos a decir, no, aquí ha tenido, por ejemplo, 8 sílabas o 10 sílabas. Ya es lo que hace las sílabas métricas. Al momento de contar las sílabas en una poesía, es importante recordar que la última palabra del verso es aguda. Es necesaria sumar una sílaba más en la cuenta, porque las vocales tónicas al final de la palabra producen el efecto de alargamiento del sonido. Por esta misma razón, cuando la última palabra se esdrújula, es necesario restar una sílaba de la cuenta, porque da la impresión de que se apaga una sílaba. En cambio, si es grave, se cuenta el mismo número de sílabas. Ojo aquí, nos está hablando de 3 pautas: de las palabras agudas, graves Y es y rojo. esdrújulas. ¿Ya? Cuando dice que son esdrújulas, nos dice que debemos, ¿qué? Restar una sílaba. Cuando nos dicen que son graves, se va a contar la misma cantidad. Y cuando nos dicen que son agudas, vamos a sumar una sílaba. Ya. Por ejemplo, esta es una palabra esdrújula. A, contra lucidez y contra lógica. A es una sílaba, con otra sílaba, tra otra sílaba, lu otra sílaba, li otra sílaba y des otra sílaba. Ya. Y otra sílaba. Y así vamos separando por sílabas. En total dice que esta frase de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas. Pero ¿qué nos mencionaba en el párrafo anterior? ¿Qué nos decía? Que se restaba una sílaba. Exacto, que se restaba una sílaba. Entonces, esta oración está conformada por 11 sílabas. Ya.
Ya, acá tenemos otra. Contra yo y mi certeza, al revés. Revés, ¿qué es una palabra? Aguda. Separamos contra una sílaba, tra otra sílaba, Yo. yo otra sílaba, y otra sílaba, mi otra sílaba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué nos Ya. decían las agudas? Que sumábamos una sílaba. 11 más 1, 12 sílabas. 12 sílabas. Contra nosotros mismos. ¿Mismos qué es? Una palabra A ver, la sílaba. grave. B. ¿Ya? Entonces, con una, tra otra, no otra, so otra, tros otra. Separamos en sílabas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando era grave, no se sumaba ni se restaba, dejábamos la misma cantidad. Entonces quedan 7 sílabas. 7 sílabas. Exacto. Aquí vamos a sacar otro deber. ¿Ya? Vamos a hacer en nuestro cuaderno de deber una pequeña consulta. ¿Ya? Vamos a buscar 10 palabras esdrújulas y la vamos a separar en sílabas. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a poner esdrújula, digamos que es la palabra. El truco es el que se aumenta, el que se resta uno. Sí, mi amor. Esdrújula. Ya. Ya. Ponemos la palabra y la vamos a separar. Es, raya, dru, raya, u, raya y la. Y aquí vamos a poner en total tiene 4 sílabas. Ya. Ya, pero en la poesía, ¿qué nos decía? Que se Hay que restaba hay que menos restar tres una, sílabas. 6 sílabas. a dejar 3 sílabas. Exacto. Así vamos a hacer. Ya. 10 palabras esdrújulas, 10 palabras graves y 10 palabras agudas. 10 exactas. Sí, mi amor, 10 Ya. palabras. 10 de Ya. cada una. Y así vas a ir separando de toditas. Primero separas la palabra, cuentas la total de sílabas y de ahí le aplicas lo del verso. Si hay que disminuir, si hay que dejar, si hay que restar, ¿ya? Recuerda que a las esdrújulas restamos una sílaba. Ya. A las agudas sumamos una sílaba. Y Pues, a las graves van a mantener el mismo número de sílabas. ya. Cualquier palabra. Cualquier palabra, no importa, cualquier palabra, solo es para repasar el conteo de las sílabas. Listo. Ya, ahora sí sigamos. El ritmo no es algo característico, solo de la poesía. ¿Sabías que cada lengua tiene su ritmo propio? Cada vez que hablamos hacemos pausas para respirar. Los lingüistas han medido el tiempo que nos toma decir algo antes de respirar nuevamente y lo han definido en 8 sílabas. No es coincidencia entonces que una de las formas más antiguas de la poesía en castellano se organizara en frases de 8 sílabas, versos octosílabos, el romance, ¿ya? Ojo aquí, recién estamos aprendiendo a contar las sílabas, porque de ahí cada uno de los numeritos de las sílabas ya tiene un, un nombre de verso distinto, ¿ya? Ya. Ya, Lenin, hasta ahí vamos con nuestras sílabas. Aquí tenemos otra poesía. Romance de prisionero, que por mayo era, por mayo.
¿Ya? ¿Qué debemos hacer cuando leemos nuestro poema? Primero, fijarnos en todos los signos de puntuación. Aquí tenemos una coma, que por mayo era, tomamos nuestra pausa por mayo. Tomamos nuestra pausa. Porque la poesía ya es una lectura, digámoslo, un poco más técnica, un poco más sensible, que muestra el agrado que tú intentas transmitir a la persona que te escucha. Mm, Cuando canta la la calandría, calandria. calandría, ya, calandría para nuestro glosario Lenin. Listo. Ya. Cuando los enamorados, sino yo, triste, cuitado, cuitado para nuestro glosario Lenin. Mm, a ver, listo. Que ni sé cuándo es de día, sino por una avecilla. Matonela, Matome, matonela, una, otro matome, glosario. matome. Matomela. Mm, mm, mm. Ya. Un ballestero. Ya, aquí nos está dando nuestro mensaje. A ver, dice que este es un poema de España del siglo XIV y del siglo XV. Ya, este ha Mm, sido un autor anónimo. Su forma de escritura del poema es distinta. ¿En qué? ¿En qué es distinta, Leti? a ver. Distintas. mm, el ritmo. Eso, el ritmo. ¿Qué más? Que ver el ritmo. De entender. Ya, digamos que tiene unas palabras que no hemos conocido. Por eso, cuando uno está en la lectura, se tiene a su diccionario al lado y se va buscando. Ah, no, entonces ya sé qué significa y prosigo. Ya, ¿cómo Mm, nos va con la lectura de libro Sangre de Campeón? ya, ¿Sí vamos bien? ya, sí, licenciada. Ya. A ver, romances en hechos. Aquí tiene algo importante. Romances, endechas y romancillos. Los versos pueden tener diferentes longitudes, es lo que hablábamos al momento de contar nuestra primera oración de dicho verso, vamos a sacar un número de sílabas y cada número de sílabas va a tener un nombre distinto. El Mm, romance propiamente dicho está escrito con versos octosílabos. El romance de versos hectasílabos quiere decir hecta, 7 sílabas, octo, 8 sílabas. Se llama endecha y el de hexasílabas, es decir, 6 sílabas, o versos más breves, romancillo. ¿Ya? ya, Ya, a ver, las parejas. Aquí vamos a contar este poema, ¿ya? ya. Dice Mayo, fragmento. Este poema vamos a pasar al cuaderno, mi amor, ¿ya? Mm, ¿le Al paso cuaderno. rica o le hago una No, le hago un de café? ver mi vida. Te voy a Ya. explicar. Ya, y vamos a ir contando. Vamos a pasarnos en valles, en enredaderas. Pues, Vamos a pasar a nuestro cuaderno y vamos a ir contando.
Para esto vamos a ocupar, bueno, en tu caso puedes ocupar colores, marcadores, lo que tú quieras, mi amor. En mi caso voy resaltándoles, ¿ya? Ya, esta va a ser una sílaba.